Hola, hola, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes para ustedes. Bienvenidos a su clase de escritos juaninos. Y en esta ocasión vamos a terminar de analizar los temas más sobresalientes que existen sobre la primera carta de Juan. Voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado acerca de cuáles eran las filosofías contemporáneas a los cuales Juan se enfrentaba, ¿verdad? Y que motivó a escribir esta primera carta. Y decíamos, ¿no? Que tenían que ver con los gnósticos y se reflejaban en esto que eran los falsos maestros. En eso nos quedamos en la última clase. Bien, ¿qué otra cosa sucedía alrededor de esta situación, ¿verdad? Que provocaba un gran ruido, diríamos, dentro de la iglesia. Bueno, resulta que estos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, que salieron de la iglesia, pero que todavía seguían influyendo en algunos sectores de la iglesia, pues evidentemente negaban que Jesús fuera el Mesías, ¿no? Entonces decían, no, Jesús no fue el Mesías. Y entonces, por lo menos, algunos de estos falsos maestros negaban esta gran verdad. En Primera de Juan 1:22, el autor escribe y dice, ¿quién es el mentiroso más que el que niega que Jesús es el Mesías? El Cristo utiliza la palabra Cristo, ¿verdad? Que viene del hebreo Mesías. Y por lo pronto había algunos que se atrevían a negar que Jesús era el Mesías. Es muy probable que estos falsos profetas no fueran gnósticos puros, sino judíos, porque recuerde que los gnósticos puros venían de la cultura helénica, eran griegos, que ellos no conocían el Antiguo Testamento, pero los judíos sí. Entonces es probable que hayan sido judíos que en algún momento se convirtieron a Cristo, pero empezaron a desvirtuar la verdad de Cristo y empezaron a decir, no, Jesús no es el Mesías y por lo tanto lo negaban. Es ahí que Juan sale al quite y dice, hay un mentiroso, ¿verdad? Y el más mentiroso de todos es aquel que niega que Jesús es el Mesías. Fíjense hasta dónde la iglesia del primer siglo estaba llegando en relación a la figura de Jesús. Y otro de los aspectos que se negaban en estos círculos de iglesia de donde Juan tenía su influencia es que ellos negaban también la encarnación, ¿verdad? O sea, Dios hecho carne. Y debemos recordar el punto de vista gnóstico. Y recuerden, los gnósticos decían que el espíritu era bueno, la materia, por lo tanto, era mala. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa comprensión, la encarnación real, es decir, que Dios, el espíritu, se haya hecho carne, pues era imposible. O sea, lo santo no puede ser inmundo y lo justo no puede habitar en lo injusto. Por lo tanto, decían, no, no puede haberse dado esa encarnación. Por lo tanto, está claro que los falsos maestros contra los que Juan escribió en esta primera carta negaban la realidad de la encarnación y del cuerpo físico del Señor. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 2 y siguientes sobre este tema. Juan le sale al paso a esta gente y dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús, evidentemente siguiendo el mismo tenor, que no confiese a Jesús que haya venido en carne, entonces no es de Dios. Este aspecto, hermanos, de la encarnación, pues evidentemente era lo más importante de la fe cristiana, porque Jesús no solamente fue un hombre en toda la extensión de la palabra, con toda la terrenalidad del mundo, diríamos, sino también fue Dios. Y los evangelios, tanto Mateo como Lucas, nos hablan de esta concepción virginal, diríamos, ¿no? De un Dios, perdón, de Dios, no un Dios, de Dios que ha tomado forma humana, forma de bebé, diríamos, que después fue creciendo hasta convertirse en una persona adulta. Entonces Juan le dice, el que confiese que Jesucristo ha venido en carne,
que ha tenido un cuerpo, claro que está hablando con verdad. Esa persona es de Dios y quien diga lo contrario no es de Dios, es falso. Entonces, con esto Juan está diciendo, por supuesto que Jesús vino en carne, ¿verdad? Por supuesto que Jesús vino en carne. Y esto contrastaba fuertemente con la teología gnóstica. Así que, ¿cuáles fueron las formas que se reflejaron en estos grupos de falsos maestros que negaban la encarnación de Jesús? Bueno, la forma más radical, los que se fueron ya para el total extremo, fueron los docetistas, ¿verdad? Los docetas que se le llaman. Hay un libro que se llama Los Hechos de Juan, ¿verdad? Un libro apócrifo que no es bíblico, diríamos, no es canónico. En este libro apócrifo, llamado Los Hechos de Juan, que más o menos fue escrito alrededor del año 160 después de Cristo, en este libro se presenta Juan como que Juan está diciendo algunas veces que cuando tocaba a Jesús, fíjense, el autor de ese libro apócrifo dice que Juan, cuando tocaba a Jesús, le parece un cuerpo material, pero otras veces, en otras ocasiones, dice este libro que la sustancia era inmaterial, como si no existiera en absoluto, como si fuera un fantasma, ¿ah? Como que Jesús no tenía un cuerpo real, sino era como un fantasma. Y también que cuando Jesús andaba en la tierra, principalmente en la playa del mar de Galilea, pues no dejaba huellas en el suelo, ¿no? Era como que levitaba, o era un fantasma que caminaba en el aire. Así que la forma más simple del docetismo en estas ideologías era la total negación de que Jesús tuviera nunca un cuerpo físico, es decir, Jesús nunca tuvo un cuerpo físico. Y esta es una herejía, ¿verdad? Una herejía muy grande que Primera de Juan va a combatir de manera frontal. Pero vean cómo ya en la literatura gnóstica o en la literatura apócrifa, como es este libro, Los Hechos de Juan, ya se deja ver cómo la tendencia de muchos era de considerar que Jesús era un fantasma. La otra forma, otro grupo de personas que negaban la encarnación de Jesús, es que había una variante de esta teoría, una variante más sutil y a la vez más peligrosa. ¿Por qué? Porque esta variante estaba conectada con el famoso Cerinto, ¿no? Uno de los más grandes gnósticos o que representaba estas posturas gnósticas. Y fíjense lo que planteaba Cerinto. Este hombre dice que trazaba una distinción definida entre el Jesús humano y el Cristo divino. Dice Jesús sí tuvo un cuerpo, pero hay que separar las cosas. Él decía que Jesús era un hombre nacido de manera natural, ¿no? Concebido, es decir, por una relación sexual entre María y José, en este caso, donde hubo una concepción de un espermatozoide con un óvulo y se dio la vida y Jesús nació del vientre de María, ¿no? Entonces, tuvo un nacimiento natural, como todos los seres humanos. Que Jesús vivió en especial obediencia a Dios, ¿no? Que cuando era niño, adolescente, parte de su juventud, pues fue un niño buenito, diríamos, ¿no? Un niño que cumplía todas las observancias de la ley, pero que no fue hasta el día en que se bautizó, ¿verdad? Cuando baja las aguas del bautismo, que desciende sobre él el Cristo divino, ¿verdad? O es decir, la divinidad de Jesús, decía Cerinto. Así que desciende el Cristo, el Mesías, desciende del cielo en forma de paloma, de aquel poder que es sobre todo poder. Y entonces, ya teniendo al Cristo divino, Jesús, en su bautismo, trajo a la humanidad la noticia del Padre que hasta entonces era desconocida. Y fíjense que entonces Jesús empieza a ser divino, según Cerinto, hasta su bautismo. Antes era un hombre común y corriente. Pero Cerinto no se iba a detener allí. También decía, o dijo, ¿verdad?, que al final de la vida de Jesús, cuando ya estaban los puntos culminantes de la crucifixión, el Cristo nuevamente se fue de él, ¿verdad? Cuando ya iba rumbo a la cruz, el poder divino, diríamos, se apartó de Cristo.
Entonces, quien fue crucificado en la cruz no fue Cristo en sí, no fue el Mesías. El Cristo nunca sufrió. ¿Quién fue el que fue muerto, que murió y resucitó? Una persona común y corriente, pero nunca Dios. Entonces, fíjense que esta variante era muy sutil, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no negaba la encarnación. O sea, sí, Jesús vino, nació de forma natural, pero él solamente fue Dios por lo menos 3 años, nada más. Y cuando iba a morir, pues se fue el espíritu de él, se fue la divinidad de él. Entonces el que fue a la cruz fue otro hombre común y corriente. También eso era una herejía. Y finalmente dice, perdón, dicen en otro evangelio apócrifo, ¿verdad? Otra literatura apócrifa que se llama el Evangelio de Pedro, que este se escribió alrededor del año 130, se dice que Jesús no daba señales de tener ningún dolor en la cruz y que su grito no fue, como traduce la palabra que nosotros tenemos, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sino este evangelio apócrifo de Pedro dice que cuando Jesús estaba en la cruz, lo que él gritó fue, mi poder, ¿por qué me has abandonado? Así que fue en ese momento cuando el Cristo divino deja al Jesús humano. O sea, como que dijo el Cristo divino, arreglate vos, yo ya me voy y no pienso sufrir. Eso era una mentira, ¿verdad? Una herejía. El otro libro que ya hablamos sobre los hechos de Juan llega más lejos. Fíjense en lo que es lo que dicen estos autores, gnósticos evidentemente. Dice que cuando estaban crucificando al Jesús divino en el Calvario, Juan estaba hablando con el Cristo divino en una cueva en la ladera del monte. O sea, una persona estaba, el Jesús humano estaba siendo crucificado, escupido y todo lo que sabemos, y el Cristo divino estaba con Juan hablando en otra parte. Y que ese Cristo, ¿verdad? Que ese Cristo le dijo a Juan, Juan, para la multitud allá abajo en Jerusalén me están crucificando y atravesando con cañas y con lanzas, y me dan vinagre y hiel a beber, pero estoy hablando contigo y préstame atención a lo que te digo. Nada, por tanto, de las cosas que dirán de mí, las he sufrido. ¿No? Este está en el, diríamos, versículo 97 de este libro apócrifo llamado Hechos de Juan. Bueno, con estas evidencias de literatura apócrifa nos damos cuenta que era muy grave y era muy peligrosa la doctrina que empezó a desarrollarse en las primeras comunidades cristianas donde negaban la divinidad de Jesús. Ignacio, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, va a contrarrestar esta postura gnóstica después de la muerte de Juan, diríamos. Y Ignacio de Antioquía escribirá a los tralianos. Dice, escuchen bien lo que dice. Sed sordos, por tanto, cuando alguien os hable de fuera de Jesucristo. Y empieza a explicar este cristiano, este apologeta, perdón, este es padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía. Dice que fue de la familia de David y de María, que nació de veras, o sea, que tuvo un nacimiento real, comió y bebió, eso significó que tenía cuerpo humano. Fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato en la línea histórica. Fue crucificado realmente, o sea, realmente fue crucificado y murió. No fue una mentira, no fue una apariencia. Que también resucitó realmente de los muertos. Su resurrección fue real. Tampoco fue un cuento. Pero si, como algunos afirman que no son de Dios, es decir, que son incrédulos, su sufrimiento dicen que fue solo una apariencia. E Ignacio les dice, bueno, si de verdad fue un fantasma, si de verdad no fue real Jesús, entonces ¿por qué creen que yo estoy preso? ¿Ustedes piensan que yo estoy preso y estoy dispuesto a ir al martirio por alguien que no fue real? Obvio que no, ¿verdad? Obvio que no, por supuesto que no. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo, es porque Cristo fue real. También escribe Ignacio a la carta de Esmirna, perdón, a la iglesia de Esmirna, y escribe lo siguiente. Porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros para que alcanzáramos la salvación.
y él realmente murió de la misma manera que también verdaderamente resucitó. No como dicen algunos incrédulos que dicen que su pasión fue mera semejanza. Claramente estamos viendo una nueva defensa de estas situaciones eh, de, de vida, ¿no es cierto? De estas situaciones que nos ayudan a entender, ¿no? Que Jesús realmente murió, no fue una apariencia. Otro escritor cristiano en aquel tiempo, Policarpo, ¿no? Muy ligado al apóstol Juan, cuando escribe a los filipenses, usa las mismas palabras de Juan y dice, porque cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo, ¿verdad? Es un anticristo. Entonces, claramente vemos cómo eh, la idea del cuerpo humano de Jesús se hace presente en esta postura, ¿no? Tanto el cuerpo humano como la divinidad de Jesús. Entonces vean cómo se levantan también cristianos que defienden la postura que Juan ya había explicado en su primera carta, ¿no? Que ya se había explicado en su primera carta. Esta enseñanza entonces de Cerinto, que nos dice que el Cristo divino fue distinto del Cristo humano, se oponen a lo que nos dice la primera carta de Juan. Porque fíjense lo que dice Juan de Jesús en primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Jesús Cristo utiliza las dos palabras, ¿vieron? Jesús el Mesías, no con agua solamente, sino con el agua y la sangre. La razón de este versículo es que los maestros gnósticos habrían estado de acuerdo en que el Cristo divino vino por agua, es decir, por el bautismo, pero habrían negado que viniera por sangre. Es decir, ellos decían, no, el Cristo no murió en la cruz, porque ellos insistían que el Cristo divino dejó al Jesús humano antes de su crucifixión. Entonces ellos decían, sí, él fue divino en su bautismo, pero cuando fue muerto ya no fue así. Y Juan dijo, no, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino por agua, pero también con sangre, es decir, nace como Dios y muere como Dios, ¿verdad? Y muere como Dios. Entonces, esto era básicamente la idea de lo que era ah, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, ¿verdad? Y que fue ampliamente defendida por la teología juanina. Y entonces, como vemos en la carta de Juan, dice, se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Él vino a ser como nosotros en su parte humana y lo hizo para que nosotros seamos como Él es. Y esto es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que eh, vemos cuáles eran las circunstancias externas e internas que motivó a Juan a escribir esta primera carta. Bien, voy a dejar aquí esta presentación, ¿verdad? Para entonces compartir la segunda parte, donde vamos a seguir aprendiendo sobre Juan. Muy bien. Tenemos ya entonces eh, una nueva oportunidad de aprender esta primera carta. Bien, ¿qué más tenemos que saber de la teología que emana de la primera carta de Juan? Bueno, debemos recordar que la actitud gnóstica hacia la materia y hacia todas las cosas creadas producía una cierta actitud hacia el cuerpo y las cosas del cuerpo. Es decir, los gnósticos rechazaban cualquier cosa que el cuerpo pudiera hacer, no le importaba, ¿no?
a qué placeres pudiera darse, qué podría realizarse a través del cuerpo. Entonces, como consideraban que era malo, pues decían, mira, haz de tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Así que esta actitud hacia el cuerpo, que para ellos era malo, era pecado, podía tomar tres formas diferentes. La primera es que había grupos gnósticos, ¿verdad?, que tomaban forma de ascetas. ¿Qué eran los ascetas o el ascetismo? Bueno, eran personas que se dedicaban al ayuno prolongado y al celibato, es decir, no se casaban, no tenían relaciones sexuales, ¿verdad? Y tenían un rígido control y a un maltrato deliberado del cuerpo, es decir, sometían al cuerpo a las más severas represiones, ¿no? Lo lastimaban de tal manera que pudieran ellos sentirse este, sujetando, era como castigar lo que era malo, ¿viste? Entonces lo hacían con ayunos muy prolongados que los llevaban al límite. Decían que el cuerpo no podía gozarse, ¿no? No creían en el orgasmo producido por una relación sexual porque creían que el cuerpo no tenía que sentir placer porque era malo, ¿no? Entonces había que golpearlo, había que lastimarlo, había que flagelarlo. Y esto era una práctica muy común que hasta a la fecha, ¿no? Mucha gente sigue teniendo este tipo de concepciones gnósticas, ¿no? La otra forma que tenían es que el cuerpo no importaba y por lo tanto, como el cuerpo era malo, sus apetitos se podían gratificar sin límite, ¿va? Puesto que el cuerpo era malo de todas maneras, era indiferente lo que se hiciera con él, ¿no? Entonces, principalmente en las culturas gnósticas se llevaban a cabo los famosos libertinajes, las orgías, ¿no? Que se armaban, ¿no? Las relaciones sexuales con prostitutos sagrados, con prostitutas sagradas, relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Lo que hoy llamamos homosexualidad. Podían hacer lo que quieran, ¿no? No había una señalización ética de esas cosas, porque como el cuerpo es malo, anda, que haga lo que quiera, no nos importa. Lo que más nos importa es el cuerpo. Entonces muchos cristianos querían vivir de esa manera, ¿verdad? Querían disfrutar los deleites del cuerpo, principalmente en el aspecto sexual, que era lo más que se daba, ¿verdad? Hoy podríamos llamarlo el libertinaje, hacer de tu cuerpo lo que quieras. Quieres inyectarte droga, quieres tatuarte, tatuate, quieres abortar, abortar, quieres tener relaciones sexuales con animales, con hombres, mujeres, etcétera, lo que sea. Viste, hoy hay esta ideología libertina, hace lo que es tu cuerpo, es tu decisión. Vos ni te preocupes por eso. ¿Mm? Entonces, eso también ya se veía desde el primer siglo, ¿no? Y eso fue un gran problema porque había cristianos, digo, como hoy hay muchos cristianos que están en esas situaciones y yo quisiera hacer de mi vida lo que sea y que nadie me juzgara, ¿no? Algunos sostenían que el verdadero gnóstico debía, por lo tanto, conocer el bien, lo mismo que el mal, y debía entrar en todas las experiencias de la vida, tanto las más elevadas como las más degradadas. Lo peor que se imagine, bueno, podría hacerse, ¿verdad? Podría hacerse, sin ningún problema, porque el cuerpo es basura, está malo, no es de Dios, por lo tanto, hace lo que quieras. La tercera forma, ¿verdad?, de considerar el cuerpo era una tercera clase de fe gnóstica. ¿Qué significaba esto? Que el verdadero gnóstico se considera a sí mismo como un hombre completamente espiritual, que se había despojado de todas las cosas materiales de la vida y había liberado su espíritu de la esclavitud de la materia. ¿Qué significaba esto? Pues que había hombres que decían, mira, mi cuerpo ya lo he elevado a otro nivel, ¿verdad? Entonces, no me interesan las cosas materiales. No encuentro deleite en comer, en beber, tener sexo, no sé, ir de campo, camping, o hacer cosas que a cualquiera de nosotros nos gustaría, ¿no? Ir al mar, nadar, escalar, esquiar, no sé, todas esas cosas que
a todos nos gusta hacer, ir de vacaciones y demás. Y entonces la gente decía, no, para mí, estos gnósticos eran, decían, nosotros ya llegamos a un nivel espiritual, incluso el cuerpo ya también es espiritual. Y negaban todos los deleites que el cuerpo podía tener, ¿no? Hoy podemos ver en muchas iglesias, incluso hermanos que tienen esto, ¿no? No se dan lugar a la alegría, al gozo, a comer, a beber, a disfrutar, a reír, a sentir, a experimentar el goce sexual, por ejemplo, dentro del matrimonio, estoy hablando. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, eso ya, todas esas cosas son materiales y para ellos lo más importante es lo espiritual, ¿no? Y eso también es un gran problema porque no corresponde a la realidad. Así que estas tres cosas que se veían en perdón, en la iglesia del primer siglo o en el entorno de la iglesia del primer siglo, pues tenía mucho que ver con el cuerpo. Evidentemente, estas posturas negaban lo que el Evangelio de Jesucristo nos vino a enseñar. Tenemos una descripción de estos herejes gnósticos. Fíjense, ellos decían que hablaban de ser nacidos de Dios, de andar en la luz, de no tener pecado, de morar en Dios y de conocer a Dios. Estos eran sus lemas. No se proponían destruir la iglesia y la fe. Lo que pretendían ellos, decían, era limpiar la iglesia de la escoria y convertir el cristianismo en una filosofía intelectualmente respetable, apta para mantenerse al lado de los grandes sistemas del día. Esto era como la nueva ola, ¿no? La nueva era. Era como los famosos hermanos reformadores que quieren cambiar todo para adaptarse y adoptarse al mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos hablaban y eso era peligroso. ¿Por qué? Porque hablaban de que había que nacer de Dios, la luz, ¿no? De morar en Dios, pero ellos decían, las formas que estamos teniendo no son las correctas, hay que cambiarlas y hay que modificarlas. Pero la consecuencia de esta enseñanza, que podría parecer un tanto inocente, era negar la encarnación, eliminar la ética cristiana y hacer imposible la comunión dentro de la iglesia. No debe sorprendernos que Juan, con una devoción pastoral tan ferviente, tratara de defender de un ataque tan insidioso que les venía a las iglesias que amaba desde dentro de ellas. Esta era una amenaza, mucho más peligrosa que cualquier persecución pagana, porque al menos las persecuciones mataban a la gente y el testimonio de los mártires hacía que el evangelio creciera más. Aquí no. Aquí hacía que el evangelio o los que aceptaban a Cristo se redujeran, no aumentaran. Lo que estaba en peligro era la misma existencia de la fe cristiana, ¿no? Entonces, eso de negar la encarnación, que Jesús no vino en carne, de decir, podés hacer con tu cuerpo lo que se te venga en gana. Y decía, hacer imposible la comunión dentro de la iglesia, donde existían estos bandos, estas divisiones, este grupo de decir, no, ustedes son los viejos, nosotros somos los jóvenes, ustedes son los antiguos, nosotros somos los modernos. Esto era un gran peligro. Y por eso Juan en su primera carta lo va a defender de manera muy vehemente. Y entonces tenemos que irnos al propósito de la carta. Ya vimos todo este contexto que está permeando la primera carta de Juan y el propósito de la carta lo encontramos en estos dos versículos. Tenía un doble propósito, que la carta se haya escrito, pero se podía ver de uno solo. El primero lo encontramos en el versículo 4, capítulo 1 de Primera de Juan, que dice 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Es decir, que el autor escribe esta carta, el propósito es para que el gozo del pueblo, de la iglesia, sea completo, el gozo de la salvación, la certeza de la fe, ¿verdad? La certeza de la fe, el gozo que produce una verdad, no una mentira, no una falsedad.
Y el otro propósito lo encontramos en el capítulo 2 versículo 1 que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, fíjese, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál era el otro propósito de Juan? Que no caiga en pecado el pueblo, la iglesia, que se mantenga firme y fiel, que no se vea libertinaje, que en ese momento la gente, los gnósticos, los falsos maestros, defendían como algo que se podía hacer. Entonces, Juan ve claramente que por muy atractivo que sea el camino falso, no conduce a la felicidad. Jesús lo dijo, el camino ancho y espacioso es muy lindo, muy bonito, muy placentero, pero al final te lleva a la muerte. ¿Ah? El camino angosto es la mejor opción. Por eso, Juan dice, no caigan en la trampa, no se confíen, no piensen que de verdad el cuerpo es malo y ustedes pueden hacer lo que quieran porque van a pagar las consecuencias. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en día? La gente que abusa de su cuerpo termina pagando las consecuencias, ¿verdad? No produce la felicidad. Producirles gozo y preservarlos del pecado es una y la misma cosa. Cuando alguien se enfrenta a las consecuencias del pecado, Pablo dijo, la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Pues es muerte. Y la muerte no es nada linda. Entonces, Juan les está diciendo, ojo, no caigan en el canto de las sirenas. Esos son falsos maestros. Y este es el propósito que le mueve al autor a escribir esta preciosísima primera carta. Y entonces, el autor tiene que desarrollar cuál es la idea de Dios. Los cristianos, en medio de estas falsedades, ya no sabían quién era Dios. ¿Viste? Cuando alguien te ataca con un montón de cosas, terminas diciendo, che, mira, no me digas más porque yo ya me reconfundí. Yo ya no sé quién es quién o qué debo creer. Bueno, así estaban las comunidades juaninas. Y entonces el autor de la primera carta de Juan nos va a recordar o le va a recordar a su iglesia quién es Dios. Así que Juan tiene dos grandes cosas que decir acerca de Dios para que la iglesia no lo olvide, ¿eh? No lo olvide. Primero, que Dios es luz y en él no cabe ninguna tiniebla. Capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Dios, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas, en plural, tinieblas en Él. Dios es luz. Por lo tanto, entonces, todo aquello que el mundo nos ofrece, principalmente el mundo gnóstico, es tinieblas. Es oscuridad, es caos, es confusión. Solo la luz trae seguridad, trae confianza y eso es Dios. Y lo segundo, ¿verdad? Que Juan le quiere decir a la iglesia es que Dios es amor. Y eso le movió a amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él. Y envió a su Hijo Jesús como el remedio para nuestros pecados. Dice el capítulo 4, versículos de 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Evidentemente, Juan quería dejar clarito, clarito, clarito con su iglesia, con la iglesia que él pastoreaba, la idea de un Dios de amor y que su amor nos salvó y que su amor propició que Jesús viniera acá al mundo a morir por nosotros. Verdad es que la iglesia
Es probable que ya en esas alturas del año había olvidado o estaba olvidando. Juan entonces está convencido de que Dios se revela a sí mismo y se da a sí mismo. Dios es luz y no tinieblas. Dios es amor y no odio, ¿verdad? No división, no pleito, no rencor. Dios ama y cuando Dios ama, reconcilia. Así que la idea de Dios era una idea muy importante para manifestar y que la iglesia no olvidara que Dios Padre es luz y que nos amó a nosotros primero antes de que incluso nosotros pensáramos amarlo a Él. Él ya nos había amado desde la eternidad. Ahora, también había que decir algo sobre Jesús, ¿verdad? El pastor Juan quiere decir algo a su iglesia sobre Jesús. Entonces, vamos a ver 7 ideas, ¿verdad? De quién era Jesús desde la perspectiva de Juan. Bueno, aquí está mala diapositiva, pero está bien, vamos a empezar por la sexta. ¿Quién es Jesús? Dice, no, permítame, necesito empezar porque empieza acá. Vale, vamos a empezar por el primero. Juan dice que Jesús es el que era desde el principio, es decir, es eterno, eterno. Dice 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, el logos de Dios, el principio. Lo mismo dirá Juan, su evangelio, ¿lo recuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es eterno, Jesús es Dios. El capítulo 2, versículo 14 dice, os he escrito, padres, vos, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes conocieron al que es desde la eternidad. Entonces Juan le está queriendo decir a su iglesia que no olviden que Jesús, el cual ellos están creyendo, es eterno, es Dios. Segundo, que Jesús es el Hijo amado de Dios y para Juan era esencial estar convencido de eso. Si Jesús no fuera el engendrado de Dios, entonces Dios no había dado nada de valor para él. Pero al ser su Hijo, Dios se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por medio de su amado Hijo, su único Hijo. Dice el capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que confiese que Jesús es el unigénito de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, tiene la verdad. Y capítulo 5, versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Era fundamentalísimo, hermanos. Nuestro credo cristiano se basa en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto que sí, ¿verdad? El unigénito de Dios, el amado de Dios, al que Él engendró en algún momento en la eternidad y que fue dado para nosotros en propiciación por nuestros pecados. 3, que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Ya vimos que muchos negaban que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y el 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es el anticristo. Está en contra de la idea de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Mesías, y nosotros lo creemos, ¿verdad? La iglesia de Dios cree que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios. Cuarto, que Jesús era totalmente verdadera y totalmente hombre. Esto ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Sobre la humanidad de Jesús. También que Jesús fue sin pecado, ¿no? Fue sin pecado, dice el capítulo 3, versículo 5.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es perfecto. Por lo tanto, por medio de Jesucristo, que era sin pecado, los creyentes, los hijos de Dios, nosotros ahora podemos tener vida. De eso trataba, recuerdan las bodas de Canaán, el reconocer que es la obra redentora de Cristo, es el día sexto en donde nosotros somos hijos de Dios, nos vuelve a crear a su imagen y semejanza. Dice el capítulo 4 versículo 9. Bueno, ya lo leímos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Solo por medio de Cristo tenemos vida, ¿verdad? Y el capítulo 5 versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. No hay vuelta, no hay doble tinta, hermanos. No hay duda. O sos frío o sos caliente. O crees o no crees. Así nomás, ¿no? Y finalmente, la idea de Jesús que Juan le presenta a sus oyentes es que Jesús es el Salvador del mundo. Dice el versículo 14 del capítulo 4. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El mundo necesita ser salvo, ¿verdad? Porque están en tinieblas. Solo Dios es luz y lo hace a través de su amado Hijo Jesucristo. Estas eran las convicciones que se tenían en relación a lo que representaba Cristo también, ¿verdad? Y que lo vemos claramente. Hay una cristología muy fuerte, muy arraigada en la primera carta de Juan. Bueno, y otro tema que va a tratar Juan no solamente es quién era Dios, ¿verdad? Juan no solamente va a tratar quién es Jesús, sino también va a entender o le va a explicar qué es el mundo, ¿verdad? ¿Qué es el mundo desde la óptica de Dios? Y dice Juan, el mundo en el que vive el cristiano es hostil, es violento, es asesino, porque es un mundo que no tiene a Dios. No conoce a los cristianos. El mundo no conoce a los cristianos porque tampoco conoció a Cristo. Dice el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No le aceptaron. Hasta la fecha, el mundo sigue sin aceptar a Cristo, ¿verdad? Sigue sin reconocerlo como Señor y Salvador. Y evidentemente esto provoca, ¿verdad? La idea de reconocer que el mundo no conoce a Cristo porque no lo aceptó y tampoco va a reconocernos a nosotros. Segundo, hermanos, porque creo que mi pantalla se puso morada. Eh, no sé qué le pasa, tengo que apagar la cámara. Y ahí está, vuelve otra vez. Eh, no soy tan morado como aparecía. Bueno, voy a seguir. Entonces, el mundo no conoce a los cristianos porque no conoció al Señor Jesucristo, lo rechazó y terminó crucificándolo. También dice Juan respecto del mundo, que aborrece a los cristianos de la misma manera que aborreció a Cristo. El mundo, todo lo que no quiere someterse al señorío de Cristo, va a terminar odiando a los cristianos de la misma manera en que odió al Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 3 se dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece, si el mundo los odia, si el mundo los rechaza, si los demás los ven como bichos raros. No se extrañen por eso. Los falsos maestros, dice Juan, son del mundo. Ellos representan al mundo, por lo tanto no son de Dios. No representan a Dios. Por más que hablen muy bonito y por más que citen las escrituras y por más que quieran engañarnos, no son de Dios. Y como hablan el lenguaje del mundo, como se han amoldado al mundo,
el mundo está dispuesto a escucharlos y aceptarlos, por supuesto. Si ustedes quieren ser del mundo, hablen como él. Compórtense como el mundo y el mundo los aceptará y los escuchará. Dice el capítulo 4, versículo 4: hijitos míos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no somos del mundo, dice Juan, nosotros somos de Dios. ¿Verdad? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay una clara diferenciación de sonidos, de voces, ¿no? El mundo, los falsos maestros, guiaban al mundo. Otra concepción que tenía Juan sobre el mundo es que todo el mundo, Juan, dice Juan abierta y comprensiblemente, que está en poder del maligno. Todo aquello que no está sujeto a la voluntad de Dios, pues evidentemente está sometido al maligno. Dice el capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está dominado por aquellos seres, aquellas potestades que no se someten a Dios y que algún día serán juzgados y que algún día serán destruidos. Finalmente, otro concepto que encontramos sobre el tema del mundo es que esta es la razón por la que el cristiano ha vencido al mundo, tiene que vencer al mundo, no tiene que llegar a los libertinajes que el mundo le ofrece. Y su arma para luchar contra el mundo, ¿saben qué es? La fe. La fe. La convicción de creer que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo, nuestra creencia de Dios. Así que bueno, ya abordamos el tema que Juan plantea sobre Dios, el tema que Juan plantea sobre Jesús, también qué es lo que Juan va a entender sobre el tema mundo, ¿verdad? Y algo que le va a interesar mucho a Juan es la comunión de la iglesia, la unidad de la iglesia, que el cuerpo de Cristo no se divida. Y entonces, ¿qué dice Juan? Cuando andamos en luz tenemos comunión unos con otros. Dice el 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Era importante estar juntos en la iglesia. El que pretende andar en luz, pero odia a su hermano, lo aborrece, a su hermano carnal, ¿no es cierto? A su hermano carnal, no solo el hermano de la iglesia, a su hermano carnal, a su hermana de sangre, de padre, de madre, de ambos padres, en realidad está en tinieblas. Está en tinieblas. Porque no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Y uno dice, no, pero yo no odio a mi hermano, simplemente no le hablo. No me meto con él, ni lo visito, ni lo busco, ni tenemos comunión. Bueno, eso es no entender Primera de Juan y vivir en tinieblas. Por mucho que vayamos a la iglesia, por mucho que seamos consagrados, por mucho que seamos cristianos de miles de años, no estamos en luz, estamos en tinieblas. Porque para Juan lo más importante era la comunión entre los hermanos. Y esta comunión tiene que hacerse de manera libre, de manera auténtica. El que de veras ama a su hermano es el que realmente está en luz, ¿no? Y están ahí los textos. Capítulo 2 del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para Juan era muy importante decir, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están con sus familias? El que aborrece a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos de sangre, a sus hermanos de fe. Está en tinieblas. Perdónenme, pero está en tinieblas. Y hasta que no se reconcilie, hasta que la luz de Cristo no restablezca, eso seguirán estando en tinieblas.
Ujú. Y vuelvo a repetir, por más de que nosotros pensemos que estamos bien, estaremos en tinieblas. La prueba de que una persona ha pasado de las tinieblas a la luz es el hecho de que ama a sus hermanos. Y el amor hay que demostrarlo, no solamente decir, no, no me interesa, soy indiferente, no le doy bolilla a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. No, el amor es práctica, es reconciliación, es ir, es hablar, es arreglar, es reconciliar, es pedir perdón, es encarar los problemas. El odiar a un hermano es en esencia ser un asesino, como lo fue Caín. ¿Cuántos Caínes hay, hermanos? ¿Vos mismo no sos un Caín? ¿No estás siendo un Caín que estás matando a tu hermano? Si uno tiene recursos propios para ayudar a su hermano en su pobreza y no lo hace, es ridículo que pretenda tener el amor de Dios. No puede ser. No puede ser ir a la iglesia y cantar y orar y que no sé qué. Cuando hay algo que está mal y que hay que encarar y que hay que resolver. La esencia de la religión es creer en el nombre de Jesucristo, es confesar que Jesucristo es nuestro Dios, pero también es demostrarlo con hechos. Los problemas familiares son los que abundan mucho más en las iglesias y son los problemas familiares lo que rompe la comunión en las iglesias. Porque las iglesias están compuestas por familias, ¿verdad? Cuando una familia se separa, se divide, el cuerpo de Cristo también se divide y se separa. Por eso Juan le dice a su iglesia, tienen que amarse, tienen que reconciliarse, porque si no, va a ser re complicado que nos mantengamos unidos. Lea el capítulo 3, está toda la clave, desde el 11 al 17, el versículo 23. Solo voy a leer el 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es una orden, es un imperativo. No es si queremos. No es de que, veo si me pongo a cuentas, después veo si me reconcilio o no con mi papá, mi mamá, con mi hermano, mi hermana. No, no, en lo absoluto. Cada uno de nosotros debe experimentar la gracia del perdón, la gracia de el poder disfrutar de ese hombre que lo guía, ¿no? Un segundito, por favor. Así que vean cuán importantes las relaciones humanas, ¿verdad? Cuán importantes son los afectos familiares y fraternales que deben existir entre nosotros. Si queremos de verdad estar en luz, hermanos y hermanas queridos, debemos reconciliarnos. Si no, estaremos ciegos todavía. Dios es amor y por tanto el que ama participa de la naturaleza de Dios. Dios nos ama y esta es la mejor razón para amarnos unos a otros. Si uno dice que ama a Dios y al mismo tiempo no le da bolilla a su hermano, le tiene indiferencia, le tiene bronca, no lo puede ni ver ni en pintura, es mentiroso. Es fuerte la palabra, hermanos, pero es un mentiroso, ¿no? Y la mentira va a estar siempre en ellos o en nosotros. Por eso el mandamiento es el que quiere amar a Dios, debe también amar a su hermano. Si no, hermanos, es pura hipocresía, pura religiosidad y no hay comunión, no hay comunión con Dios. Y vuelvo a repetir, por más de que nosotros oremos, cantemos, vayamos a la iglesia, demos el diezmo, etcétera, si algo está mal con nuestro hermano, es un Caín que está matando nuevamente a Abel. Y esta figura de Caín es muy importante, hermanos, porque dice el versículo 12, capítulo 3, versículo 12 de Juan, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece en Caín.
Por eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros haga nada por dividir al cuerpo de Cristo, por romper la comunión del cuerpo de Cristo, porque el que lo haga sigue siendo un mentiroso y las tinieblas están en él o en ella. Este es un mensaje muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Juan era muy importante mantener a su iglesia unida. Imagínense una iglesia dividida, una iglesia que no se mantiene junta, una iglesia que no se ama, una familia que no se ama, pues terminan peleándose todo el mundo. Y eso no puede suceder. Otro tema que aborda, perdón, la primera carta de Juan, ya vimos la idea de Dios, la idea de Jesús, el mundo, la comunión de la iglesia y ahora viene la integridad del cristiano. ¿Cómo debe ser un cristiano íntegro, verdad? O al menos lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque Dios es justo y la vida de todos los que le conozcan debe reflejar su justicia. Debemos ser un testimonio, ¿no? Dice el 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ah? Entonces uno tiene que reflejar al Señor, pues con su testimonio, con su ejemplo, ¿verdad? Uno tiene que ser así. El que permanece en Cristo y sea nacido de Dios, no peca. El que no obra como es debido, pues no es de Dios. Dice el texto, ¿no? A partir del capítulo 3. Del 3 al 10 tiene que ver esto con el pecado, ¿no? Todo aquel que comete pecado, dice el versículo 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando uno peca de manera deliberada, consciente, alevosa, traicionera, diría yo, pues no ha nacido de Dios. No significa que somos perfectos y que no cometemos pecado. Pero cuando uno ya actúa de manera con premeditación, alevosía, ventaja y traición, pues no ha nacido de Dios, ¿no? Porque ya sabe lo que va a hacer. Y cuando alguien ya sabe y lo medita y lo lleva a cabo, pues obvio que Dios no está obrando en esa persona. ¿Qué otra cosa nos dice Juan sobre la integridad del cristiano? Que la característica de esta justicia, ¿verdad? Es que se manifiesta el amor a los hermanos. Si somos justos, si nosotros reflejamos la justicia de Dios, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es? Pues del diablo. El que no hace justicia, el que no trata de hacer buena letra y seguir los mandamientos del Señor que no son gravosos, y que se reconcilia con su papá, con su mamá, con su esposo, su esposa, sus hijos, con sus hermanos de carne, entonces o somos de Dios o somos del diablo. Ujú. No se enoje conmigo, así dice la palabra. Y finalmente, respecto de la integridad del cristiano, dice, mostramos que amamos a Dios y a nuestros semejantes cuando guardamos sus mandamientos. Y esos mandamientos no son pesados. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice el capítulo 5, versículo 2. Y quien quiera que sea nacido de Dios, no peca, dice el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué terminamos peleándonos con nuestros hermanos? ¿Por qué nos convertimos en Caín? Porque nos alejamos de Dios. Nuestro pecado nos llevó a alejarnos de Dios, de hacer lo correcto. Y entonces muchos pagamos las consecuencias de nuestros errores, pero no hay que vivir con las consecuencias de nuestros errores, más bien restaurar las consecuencias de nuestros errores. Son dos cosas diferentes. ¿Qué otra cosa más sobre la integridad del cristiano? Para Juan, el conocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos deben ir siempre de la mano. Es guardando sus mandamientos como probamos que conocemos de verdad a Dios.
El que diga que le conoce y no guarda sus mandamientos, bueno, Juan de una u otra manera le sigue diciendo a su iglesia, no debemos ser mentirosos. Así que los dos distintivos que caracterizan el verdadero cristianismo son el amor a los hermanos y la obediencia a los mandamientos revelados de Dios. Son los dos distintivos. Amar a los hermanos y obedecer los mandamientos del Señor. Esa es buena letra. No amoldarnos al mundo, ser diferentes. No es fácil, obvio que no. Imagínense, estamos ante un mundo que nos ofrece todo. Es tu cuerpo, es tu decisión, haz lo que quieras, hay libertad, derechos humanos, mil cosas. Pues para nosotros, y sí, la verdad que estaría lindo. Pero Juan nos dice, no, no. Nosotros somos diferentes, somos distintos, nos hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que comportarnos a la altura de los valores del reino. ¿Y cómo lo hacemos? Dando testimonio de las familias que vamos construyendo, de las familias que vamos formando, de los matrimonios sanos que vamos fortaleciendo, de las relaciones entre padres y hijos que se va fomentando en la comunicación, en el perdón, entre los hermanos, ¿no? Mi hermano Rubén, mi hermano Abner, mi hermana Gemima y yo, mis hermanos, con mi mami Imelda, papi ya murió, ¿no? Pero aún en sus últimos años de vida pudimos reconciliarnos y perdonarnos. Entonces, yo, yo creo, hermanos, que el gran desafío de la carta de Juan es sí hablar del amor, pero el amor que duele, el amor que cuesta, el amor que construye puentes, el amor que reconcilia, el amor que va a dar la cara, no una vez, las veces que sean necesarias para restablecer, para volver a conectar los afectos, para vivir en comunión. El que no vive en comunión con Dios es mentiroso. Y eso creo que nadie de nosotros quisiera que Dios nos dijera, ¿no? Así es que depende de nosotros, hermanos y hermanas, hacer los consejos cristianos que nos plantea la carta de Juan. Y ahora tenemos otro punto, otro tema que también nos plantea la primera. Vean todas las cosas que sacamos de primera de Juan y es una cartita chiquitita. Y vean todas estas cosas maravillosas y que a veces no nos damos cuenta pues porque no nos detenemos a pensar. Bueno, el otro tema que plantea en la carta de Juan es la defensa de la fe. Juan escribió su primera carta, ¿verdad? Esta carta hermosísima, pero desafiante y que nos pega con todo. Parece que nos da directo al corazón. Bueno, le escribe para salir al paso de una situación amenazadora y en defensa de la fe, ¿no? Estaba en peligro la unidad de la iglesia. Las herejías que atacaban no eran meros ecos de viejas cosas desdichadas y peregrinas y batallas de mucho tiempo. Están todavía bajo la superficie y algunas veces hasta asoman la cabeza, es decir, están ahí agazapadas. Y hoy la iglesia tiene esos mismos desafíos, ¿no? Hay que tener cuidado. El estudiar esta carta nos confirmará en la verdadera fe y nos permitirá tener a mano una defensa contra lo que nos quiera seducir, apartarnos de ella. No debemos dejarnos seducir, sino más bien debemos vivir eh, eh, en la lucha o en la defensa de lo que esto representa. Y es así entonces, queridos alumnos y alumnas, como hemos este, eh, concluido con este caminar en la teología de la primera carta de Juan. Y como dije, es una carta maravillosa, es una carta desafiante con muchas enseñanzas muy prácticas, muy actuales, que cada uno de nosotros necesita y debe recurrir para que no caigamos en las seducciones, no caigamos en sí, bueno, todo está bien cuando hay cosas que tal vez no están bien y que necesitamos cambiar y que necesitamos hacer para que seamos libres y el testimonio de Cristo avance y la gente crea no por nuestra demagogia, sino por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestro testimonio. ¿Ok? Bueno, queridos alumnos, muchas gracias a todos por su atención. Eh, Estaré después, la siguiente grabación, tendremos la explicación de la
segunda y tercera carta de Juan, y con eso cerraremos esta clase, ¿ok? Esta materia. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase grabada que vamos a tener y cerramos la teología juanina con estas dos cartitas que también son bien chiquititas, pero nos dicen un montón de cosas, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Paz y bendición.